Nosotros estamos en un proceso, estamos en una lucha espiritual todos los días. Todos los días vivimos una lucha espiritual y tenemos 3 enemigos para quienes no sabían. Pero no es ni el esposo, ni la suegra, ni la vecina. Esos no son nuestros enemigos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros enemigos? El mundo, la carne y el pisoteado. Esos son nuestros 3 enemigos. Y todos los días libramos una lucha espiritual impresionante. Y todos los días ángeles y espíritus del Señor luchan también por nosotros. Todos los días. Pero sobre todo cuando vamos a iniciar un seminario de vida en el Espíritu, la batalla se vuelve más encarnizada. ¿Sí sabía eso? Cuando vamos a empezar un seminario de vida en el Espíritu, la batalla se vuelve más encarnizada. ¿Se ha visto las películas cuando están en el fragor de la batalla? Donde hay más muertos y heridos y bueno, a la final se da el vencedor y el perdedor. ¿Sí ha visto? Ahí vamos a entrar nosotros. ¿Quién va a ser usted? ¿El Salvador o el que queda muerto en la batalla? ¿Quién va a ser? El vencedor, amén. ¿Por qué? Porque Jesús ya... Oiga, pero no me convence. ¿Qué les pasó? Creo que todavía siguen pensando en la rosca de Reyes. ¿No comieron la rosca de Reyes? Razón que no han comido. Están un poquito, creo que todavía no han merendado. Bueno, pero vamos a recibir el alimento de la palabra de Dios. Amén. En esta lucha que vamos a realizar todos y cada uno de nosotros, miembros de esta familia espiritual, ya tenemos una labor, ya tenemos una misión, ya tenemos un encargo que nos viene desde el equipo de servicio. Entonces ya entra la batalla más encarnizada, porque iniciamos la próxima semana, seminario de vida en el Espíritu. Para algunos dirán, ¿qué será eso? Para otros van a decir, qué bonito, qué hermoso que es un seminario de vida en el Espíritu. Ahí el Señor tocó mi corazón, ahí me encontré con esta bendita corriente de la renovación carismática. Muchos vamos a tener hermosos recuerdos, pero todo el grupo de oración se va a poner a trabajar. ¿Amén? Amén. Levante la mano el soldado que está listo. ¡Ay, qué bonito! Tiene que tomar una foto, vea, por favor, hermanito, tome una foto. No tiene el celular. otro que tome una foto. ¿Estamos listos? A ver si es este mismo grupo de oración que va a hacer el seminario o no. ¿Estamos listos? Amén, estamos listos. Y así como estamos listos, vamos a tomar nuestra arma, preparando ya lo que es el seminario de vida en el Espíritu, haciendo lo que es la planificación. El Señor nos regaló una cita maravillosa y está en Efesios. Váyase al libro de Efesios rapidito, verá que yo voy a trabajar con una manito acá. Efesios, en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios 6. Sí, el último capítulo de Efesios. ¿Ya lo encontraron? Amén, bendito sea el Señor. Vamos a dar... Ay, ya se me fue. Efesios 6, sí, mi hermanita. Ya la encontré, ya se me perdió. Aquí estamos. ¿Ya? Efesios 6, verso 13. Y necesito que ustedes anoten, si no tienen sus Biblias, anoten este versículo y que este verso de la palabra de Dios sea su estandarte para esta misión. Repita, estamos en misión. Los 4 que están atentos, ahora todos, estamos en misión. Voy a dar lectura, Efesios 6, verso 13. Y escuchen muy bien porque nos vamos a vestir de soldados. Y la palabra de Dios dice, por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón.
Amén. Y bueno, para esto voy a hacer una dinámica. Levántese, póngase de pie antes de que le gane el cansancio y el sueño. Créame que yo también me tendería al piso a dormir porque he tenido un día súper difícil, pero bueno, Dios nos cuide en todos esos. Vamos a vestirnos en esta noche de lo que el Señor necesita. Dice, tome la verdad como cinturón. Va a ser así, se va a poner un cinturón, así. La verdad como cinturón, no importa si está con falda. Haga como que usted está tocando su cinturón. La verdad como cinturón. Luego nos va a decir la justicia como coraza. Hágase como que usted se pone una coraza, a ver. Eso, me pongo una coraza, una de esas. Si es que alguien vio El Gladiador, y si alguien vio El Gladiador 2, ya sabe a lo que me refiero, una coraza. Así que le protege todito de las espadas y de las balas. Póngase la justicia como coraza. Estén bien calzados, haga así, que sea bueno el zapato. Estén bien calzados. Listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre a mano el escudo. A ver, ponga en su bracito el escudo. Tengan siempre a mano el escudo de la fe, el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. A ver, haga así su escudo, póngase en batalla, eso, póngase en batalla, así, el escudo. A ver, ¿qué nomás teníamos? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Ahora nos dice ¿cuál? El escudo, eso, el escudo de la fe. Muy bien, el calzado de la verdad. No se siente todavía, dice. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación. Póngase el casco de la salvación. Eso, póngase un casco así bien bonito de la salvación. Y por último, dice, y la espada del Espíritu. A ver, coja su espada. La espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. A ver, maniobre la espada. Eso, sin lastimarle el de adelante. Eso, maniobre la espada del Espíritu, dice, o sea, la palabra de Dios. A ver, vamos a asestar ese golpe al centro. Eso, una vez más, maniobre la espada del Espíritu y al centro. Aseste ese golpe, porque esta es una lucha espiritual y usted acaba de ser revestido. Amén. Un aplauso al Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor porque Él ha querido, tome asiento. Él ha querido en esta noche revestirnos de la armadura de Dios. ¿Para qué dice la palabra? Para resistir las flechas incendiarias del demonio, dice la palabra. Así es que ya tenemos el cinturón, la coraza, los zapatos, el escudo, el casco y la espada. Tenemos seis instrumentos que nos van a permitir combatir en esta batalla espiritual. Muy bien, regresamos al tema que dice: tu testimonio tiene poder. Mi testimonio. La palabra testimonio viene del latín testis, que significa ser testigo. Dar un testimonio es ser un testigo. ¿De qué voy a ser testigo? ¿De qué voy a dar testimonio? Testimonio es la certeza de una verdad que una persona declara. ¿Un testimonio es una verdad o es una mentira? Testimonio es una verdad que una persona declara. También testimonio es contar la historia propia de conversión, contar la historia propia de cómo era mi vida antes de conocerle al Señor, es decir, mi historia de conversión. Mi testimonio, nuestro testimonio, mi testimonio, su testimonio nos permite ayudar a otros en la búsqueda de la fe. Qué importante es esta parte. Mi testimonio, su testimonio va a ayudar a otros en la búsqueda de la fe. Les va a dar una garantía, les va a enseñar que están por el camino correcto.
Eso significa testimonio. Ahora, lo importante de esta noche es cómo preparar mi testimonio de conversión. Y quienes están anotando, vamos a tomar 4 puntitos de cómo preparar mi testimonio. Se nos acerca ya, está a las puertas ya el seminario de vida en el Espíritu, que es una gran bendición. Hermano, es una gran bendición, créalo. Créalo usted primero, porque si usted no lo cree, a la persona que usted le invita tampoco va a creer. Si usted le dice a su hermano, a su cuñado, ¿sabes qué? Va a haber un seminario de vida. Y su cuñada le dice, ¿en serio? Sí. ¿Cree que va a venir? No va a venir. Correcto. Pero si usted le dice, mira, hay un seminario de vida en el Espíritu, te invito, ven, participa de este seminario donde el Señor tocó mi corazón y ha transformado mi vida. ¿Qué tal? Híjoles, ¿y cómo sería tu vida antes? Va a decir, ¿verdad? Tiene usted que estar convencido, porque si usted no está convencido, se le va a notar y no va a poder traer aquí ni siquiera a su mascota. Más aún, una vida. El Señor quiere que nosotros seamos instrumentos para llegar a más personas que están en depresión, que están sufriendo, que están pasando por un divorcio, que están pasando por una enfermedad terminal, que están pasando por una quiebra económica, que están sin esperanza. Y el Señor nos necesita a usted y a mí para llevar la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo nos necesita, hermanos, para hacer esa misión. ¿Que lo puede hacer sin nosotros? Sí lo puede hacer. Pero el Señor nos ama tanto que nos pide que seamos parte de esta hermosa misión de la evangelización. ¿Quién está listo? Amén. Amén, bendito sea el Señor. Amén. Por aquí anda sonando, creo que son mensajes. ¿Cómo hacer mi testimonio? Vamos a tomar la figura de San Pablo. Sí conocemos a San Pablo, ¿verdad? Sí. Saulo de Tarso, sí conocemos. Sí. Perfecto, nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y lo va a tener muy en cuenta porque vamos a trabajar con este libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Voy a hacer una lectura de corrido, por favor atentos, los que están con la Biblia, leamos, los que no están con la Biblia, atentos, por favor, y si alguien está cansadito, muy cansadito, que se le cierran los ojitos, le autorizo a que use el codo. No te duermas, no te pierdas la bendición, despierta, el Señor nos necesita despiertos. Capítulo 22. En capítulo 22, Hechos 22. Y voy a dar lectura de exacto algunos versículos. Vamos siguiendo. Pablo se dirige a los judíos. Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que le hablaba en hebreo, se calmó aún su agitación más, y Pablo continuó. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático al servicio de Dios como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo sabe muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y que allí había de traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco llevado de la mano de mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista, y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante un testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, lava tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Saulo es quien cuenta, Pablo cuenta esta historia y él dice quién era, qué hacía y a dónde se dirigía hasta donde el Señor le encuentra. Nosotros vamos a preparar nuestro testimonio como el Señor nos encontró y para eso vamos a usar el mismo esquema que pudo experimentar y vivir Saulo, quien hoy es San Pablo. Primero, ¿quién era yo y qué hacía antes de este encuentro? ¿Quién era yo? Recuerde, yo en este momento quiero llevarle a usted a que recuerde quién le invitó. ¿Qué hacía usted antes? ¿En qué trabajaba? ¿A qué se dedicaba? ¿Tenía negocio? ¿Era empleado? ¿No tenía empleo? ¿Estaba en casa? ¿Trabajaba en casa? Recuerde, en este momento yo le pido a usted que anote y que recuerde qué hacía usted antes de ese encuentro con el Señor. Le invitó a la vecina, le invitó el esposo, le invitó el hijo. ¿Quién le invitó? ¿Quién le llamó? ¿A través de quién se reveló el Señor? Y anótelo. Después de eso, como Saulo lo cuenta, dice, yo soy judío de nacimiento y fui educado por Gamaliel, dice. Yo era quien perseguía a los cristianos y de hecho me dieron una carta a los sumos sacerdotes para ir a ¿dónde? Dice, a Damasco. ¿Se acuerdan de esa canción tan bonita que Damián sí debe saber? ¿Cómo es esa canción bonita que dice? Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó. Póngase de pie, vamos a interpretarla para que no se me duerma. Yo sé que está cansadito, yo también. Así es que vamos juntos. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó. Manos de arriba. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó. ¿Y qué pasó? Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que en Damasco se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que en Damasco se derramó. Amén. Bueno, y así nos despertamos todos con el poder del Espíritu Santo. Dice que Saulo estaba camino ¿de dónde? De Jerusalén a Damasco. Normalmente se hacen 300 kilómetros. Más o menos si iban caminando o en caravana se demoraban unos 6 días. 300 kilómetros desde aquí de Quito a Tacares. Más o menos. Esa es la distancia que Saulo se fue. Y no sabemos porque la palabra de Dios no dice si él estaba en caballo. Aunque todos piensan que se cayó del caballo, ¿no es cierto? Porque dice, se cayó, dice la palabra de Dios.
Pero nadie nos asegura que también si yo estoy caminando y me ilumina un rayo, pues pierdo el equilibrio y hasta me puedo caer. Dice que él vio una luz. Él era perseguidor, sí saben eso, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos. Él fue el testigo ahí cuando a Esteban le apedrearon y le mataron. Entonces, él era el perseguidor. Por eso es que el Señor hace este milagro extraordinario. Él cambia de ser el perseguidor a ser el perseguido. Él era el perseguidor, el Señor le toma y luego era él perseguido. Cambió su vida de perseguidor a perseguido. Entonces, ¿cómo se encuentra el Señor con él? Camino a Damasco, ¿no? Porque ahí en Damasco se derramó el Espíritu Santo. Ahí se encuentra cómo se le presenta como una luz y se le revela, el Señor se le revela. ¡Qué maravilla! Digo, ya quisiéramos nosotros que no se revelara así, con una luz. Probablemente también nos caeríamos. Y esa luz le habla, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el encuentro que tiene Saulo, y él no sabe qué le pasó. Voy a tomar el verso que dice el 6. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió, y de repente una luz muy brillante que venía del cielo caía al suelo, y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Amén. Amén. Ahora quiero llevarle al segundo paso. Primero, ¿quién era? Usted va a escribir ese testimonio, porque si bien es cierto, hay hermanos que van a dar su testimonio acá en las predicaciones del seminario, pero usted, aunque no dé su testimonio aquí al frente, usted tiene que tener su testimonio bien hechito. Usted tiene que escribir su testimonio para cuando alguien le pregunte cómo fue su encuentro con el Señor, y usted le va a decir, no va a coger la hojita y le va a leerlo, pero usted va a escribir para que usted entienda lo importante del testimonio. Quiero llevarle en este momento a ese momento que el Señor se reveló a usted. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento tan maravilloso donde usted se sintió amada, donde usted se sintió hija de Dios, donde usted sintió que no importaba más nada en el mundo que el amor de Dios? Que Dios le dio dignidad, que Dios le levantó la autoestima, que Dios le dio alegría, que Dios le dio fe, que Dios le dio esperanza. Recuerde, mi hermano, este momento, y escríbalo. Escríbalo. Sí, así como Saulo nos lo está contando, dice: yo recibí una luz, un relámpago, y el Señor me pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él era el perseguidor y vio una luz brillante, dice. Recuerda ese momento. Entonces anote: primero, ¿quién era yo? Segundo, ¿cómo me encontró el Señor? ¿Cuál fue? ¿Dónde fue la convivencia? ¿Dónde fue el retiro? ¿Dónde fue la asamblea? ¿Dónde fue? Yo le voy a decir que a mis 20 añitos, el Señor a mí me llamó a través de una amiguita, una compañera del colegio, que ya habíamos salido y estaba en la universidad, yo trabajando, y ella me invitaba a los grupos de oración. Y yo, pues, cual católica tibia para ese entonces, le decía: bueno, sí voy, y no iba. Y luego otra vez me invitaba y me decía: ¿sabes que va a haber una asamblea? Va a haber una convivencia. Y en serio, sí, bueno, y no iba. Y así me invitaba y no se cansaba. Y le agradezco al Señor que ella no se haya cansado de invitarme. Así, cuando usted invite a alguien, no se canse, porque de esa misma manera que con usted no se rindieron, usted no se rinda. No se rinda, mi hermano. A los 20 añitos, después de haberle dicho tantas veces que no, le digo que sí. Y me invita a una asamblea de la que había sido ya la Renovación Carismática. Yo no conocía este movimiento maravilloso, esta bendita corriente de gracia, yo no la conocía. Y fue ahí.
No recuerdo la fecha, deberíamos escribirla sinceramente, pero sí sé que fue hace 26 años, cuando el Señor me tocó mi corazón y me dijo que me amaba a través de una cartita. Me dijo que Él era mi amigo, que Él me anhelaba en la mañana, en la tarde y en la noche, y que yo nunca le hacía caso, pero que no importaba porque Él me amaba. Y que siempre que yo lo necesite, Él va a estar para mí. Esa noche yo recibí mi rayo, esa luz, ese relámpago, y mi corazón no pudo más, cayó en llanto. Y me sentí amada. Aunque tenía papá, mamá, hermanos y hasta mi enamorado tenía yo, pero jamás había sentido ese dulce amor que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces usted recuerde, mi hermano, porque recordar es volver a vivir. Y recordar un momento tan histórico de nuestra vida vale la pena escribirlo. El siguiente punto que vamos a hacer es ¿qué pasó en ese encuentro? ¿Qué pasa en ese encuentro? El Señor a Saulo le da una misión. Dice en el verso 9: los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y hoy también usted le va a preguntar al Señor: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Me están convocando a servir en el seminario de vida en el Espíritu. Y usted pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Cafarnaúm. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. Amén. El Señor le da una misión. En ese momento el Señor le da una misión. Mis queridos hermanos de esta familia espiritual, nosotros hay coaches de liderazgo, hay personas que se preparan para enseñarnos a descubrir el propósito de nuestras vidas. ¿Verdad que hay gente que se la pasa buscando el propósito de su vida? Y le pregunta a Dios que para qué nació, que para qué creció, que para qué se desarrolló. Hay muchas veces en nuestras vidas que nos preguntamos: y bueno, ¿yo para qué vine? ¿Qué tengo que hacer en este mundo? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Es lo mismo que le da ya el Señor a Saulo. Ya le indica la misión. Nosotros tenemos un propósito y nosotros tenemos que tener claro el propósito. O todavía usted se está preguntando: ¿cuál será el propósito de mi vida? ¿Para qué habré venido yo, este angelito, en este cuerpo latino? ¿Para qué habré venido yo a esta hermosa tierra? Mi hermano, sí vino usted con un propósito. Y el propósito de su vida está en 3 partes. La primera es conocerle al Señor. Escriba, si está anotando, escriba: mi propósito de vida. La primera es conocerle al Señor. La segunda es amarle al Señor, a su Creador. Y la tercera es servirle. Ese es el propósito de todo cristiano, ese es el propósito de todo bautizado, ese es el propósito de toda criatura, porque solo al servirle al Señor su vida está en plenitud. Y nos va a decir el verso 11 en adelante: el resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco, llevado de la mano de mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo: Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó en el verso 14: a ver, hermanos, quiero sus ojos, sus oídos y su corazón muy atentos a este versículo que el Señor les está regalando como promesa, como regalo, como luz en esta noche.
Y dice, entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Amén. Amén. Voy a repetir, mi hermano, abra su corazón, porque esto es lo que el Señor le ha venido a dar hoy. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Amén. Amén. A ver, en ese momento Ananías le estaba diciendo a Saulo, a ver, así, aleatoriamente, díganme los nombres, sus nombres. Diga, yo soy María, a ver, dígame su nombre. Yo soy Estela. Estela, Ligia, Marta, Alonso, Narcisa, Carmen, Miriam, María, Fabiola. Amén, bendito sea el Señor quien lo dijo el nombre. Entonces agregó, María, Fabiola, Carmen, el Dios de nuestros padres te ha elegido. Hoy, mi querido hermano, no soy Ananías, pero el Señor te dice a ti, Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Hermanos, yo cuando leí este versículo por primera vez, a mí se me quebró mi corazón. Porque desde la eternidad Dios nos ha elegido. Pero en esta promesa Él nos lo confirma. Dios te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y veas al justo. ¿Qué significa esto, mi hermano? De ver al justo. Cuando en la palabra de Dios, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Job estaba sufriendo tanto que empezó a hablar con el Señor, hasta que el Señor le reprende a Job. Y leerán ese libro que es maravilloso. Le reprende a Job y Job se siente reprendido, y en ese momento el Señor le dice, Señor, yo te conocía de oídas, pero hoy mis ojos te han visto. Eso le dice Job al Señor. Cuando el Señor le revela su voluntad para su vida, cuando el Señor le revela quién es Él, y el Job le dice, hoy Señor, mis ojos te han visto, porque yo solo te conocía de oídas, hoy mis ojos te han visto. Y en los Hechos de los Apóstoles, Ananías le dice a cada uno de ustedes, me dice a mí, Dios te ha escogido para que veas al justo. Que veas al justo. ¿Y qué nos va a decir Jesús? ¿Qué nos va a decir Jesús? Que nosotros en el prójimo vemos ¿a quién? A Jesús. Miren cómo la palabra de Dios se va concadenando, cómo tiene esa concordancia. En el prójimo, regrese a ver a su prójimo, aunque esté medio dormido, de una vez un codazo ahí, despierta. Estás recibiendo el poder de Dios, estás recibiendo la palabra de Dios. Ahí está Jesús. Vuélvale a ver. Esa es la voluntad de Dios. Que veas al justo en tu prójimo, que veas al justo en tu hermano, que veas al justo. Esa es la voluntad de Dios. Y oigas su propia voz. ¿Cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz del Señor? La voz del Señor es la palabra de Dios. Entonces, Saulo recibe la misión de la evangelización a los paganos. Ahí él recibe esa misión. Pero en Damasco recibe el Espíritu Santo y se quita la ceguera física de sus ojos y puede él mirar a través de los ojos del Espíritu y su vida se transforma. Este es un testimonio de lo que hace el Señor de una manera extraordinaria
extraordinaria. Pero el testimonio que nosotros vamos a dar, no solamente tenemos testimonios extraordinarios, que sí los hay, que Dios sí permite en nuestras vidas y en las personas cercanas a nosotros, testimonios extraordinarios. ¿Se han escuchado? ¿Se han escuchado testimonios extraordinarios? Que se sanaron del cáncer, que tuvieron alguna enfermedad y ya no la tienen, que se sanaron los matrimonios, que volvieron a estar juntos, que se perdonaron, que tomaron el sacramento del matrimonio, que se bautizaron porque no eran ni bautizados, que hicieron la primera comunión. ¿Sí han visto ese tipo de testimonios extraordinarios? Amén, los vemos. Pero los testimonios ordinarios son aquellos que los vemos todos los días. Dios nos da testimonios ordinarios todos los días. Levante la manito. Cualquiera de las dos, levante, mueva, eso. Donde hay mucha gente que no puede mover la manito, usted puede mover. Levántese, póngase de pie, levántese, siéntese, siéntese. Usted está viviendo el testimonio de tener su cuerpo en buenas condiciones, cuando muchos hermanos nuestros están postrados en los hospitales y en sus casas. Sonríe a la persona que está a su lado. Sonríale, eso. Si puede darle un abracito también, eso. Sonríe, qué bonito. Mire, usted puede abrazar a su hermano que está a su lado cuando muchos no lo pueden hacer. Hermanos, esos son los testimonios ordinarios que nosotros debemos valorar y vivir cada día. ¿Comieron hoy? Amén, todavía no, dice, pero ya voy a comer. Amén. Mire, tener un platito de comida en su hogar 3 veces al día o a veces más, ¿es o no es un testimonio del amor de Dios? Amén. Tener agüita para pagar trabajito, para pagar el internet, ¿eso no es un testimonio del amor de Dios? Amén. Mire, cuando usted es parte de esta corriente de gracia maravillosa, sus ojos se abren. Sus ojos espirituales se abren y hasta aprendemos a agradecer por la enfermedad. Cuando antes maldecíamos por una enfermedad, hoy le decimos gracias Señor porque me has dado esta enfermedad. Me pongo en tus manos, si tú me quieres me sanas, si no quieres ayúdame Señor, fortaléceme para vivir con esta enfermedad, pero en ti confío Señor porque tuya es mi vida. Sí, ya no vemos la pobreza como una maldición, ya no vemos los problemas como una maldición, lo vemos como una bendición. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos va a ayudar, porque Él cumple sus promesas, Él nos va a ayudar, Él está con nosotros. ¿Dónde está? En la Eucaristía. ¿Dónde está? Y el último versículo que le dice: con todo lo que has visto y oído serás en adelante testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, lava tus pecados, invocando su nombre. Eso le pide, hermanos, y es un pedido para cada uno de nosotros. Tenemos que limpiar nuestros pecados antes del seminario de vida en el Espíritu, lo que implica que durante la semana, hasta el próximo viernes, vamos a ir al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión. Eso le pide a Saulo antes de que vaya a la misión. Levántate, limpia tus pecados y vamos a trabajar por el Señor. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y decir, como dice el Evangelio, tú has cambiado mi lamento en baile. Tú has cambiado mi lamento en baile. En aquellas situaciones donde yo vivía amargada, triste, llorando, sin tener a quién acudir, ahora yo sé que tengo a mi Señor. Y no solo a mi Señor, tengo a María Santísima, que es mi madre. Entonces yo voy a hacer ese puente, ese instrumento para los hermanos que vienen al seminario de vida en el Espíritu, también lo encuentren, también experimenten ese gran amor, que tengan ese suceso en sus vidas, porque dentro de esta bendita corriente de gracia nosotros vivimos el suceso,
Ese día en el que usted ya se acordó, ese día en que cambió su vida, ese día en el que el Señor le tocó su corazón y transformó su manera de pensar, ese día también el Señor quiere regalarle a más hermanos esa dicha, esa bendición de saber que no estamos solos. Y en este proceso de conversión, diga proceso de conversión, repita conmigo, proceso de conversión. Nosotros estamos viviendo un proceso de conversión y en este proceso Dios nos da toquecitos de amor, nos da toquecitos. Y yo quiero compartir con ustedes, nosotros hemos vivido varios milagros extraordinarios y yo voy a contar algunos rapidito. Por ejemplo, mi papacito, que vivió un alcoholismo de 40 años, realmente estaba encadenado, estaba él muerto a la vida y solo vivía en el alcoholismo. Perdió su casa, perdió su trabajo, perdió su familia, lo perdió todo. Prácticamente era, y debemos orar por ellos, era como esos borrachitos que ustedes ven tirados en los mercados. ¿Han visto? ¿Se han visto? Así era mi papacito, literal, así igualito. Él pasaba tirado en el Mercado América, es más, ahí como una basura más, hasta que el Señor tuvo misericordia. Dentro de la oración, de los grupos de oración, eso se demoró 7 años. 7 años se demoró la conversión de mi padre. El Señor le tomó y son 26 años ya donde mi papá no ha probado ni una gota de alcohol. Amén, para la gloria de Dios. Pero lo causa el Señor, porque Él es el que hace los milagros. Mi cuñada Clarita, que ustedes sí le conocen, ella fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica hace más de 23 años. Le dieron 2 añitos de vida y ella empezó por un proceso, y me parece que hace un año a ella ya del hospital allá en Estados Unidos le mandaron la carta donde le dijeron que su enfermedad había sido remitida, sí, para la gloria de Dios. Y entre eso tuvo un tumor en el cerebro que también le sacaron todito. Y ahorita le extirparon un tumor en el pulmón. Con la bendición de Dios también le sacaron completito. Así que les dejo en sus oraciones. Cuando le dijeron que iba a vivir 2, ya va venciendo 21 años más. Y así, como la palabra, denle un fuerte aplauso al Señor. Y así, esos son testimonios extraordinarios, donde a nosotros realmente nos conmueve el corazón. Es el mismo Señor que predicó, es el mismo Señor que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, 16, San Juan Bautista da testimonio de Jesús. Y él dice: detrás de mí viene alguien que ya está delante de mí y que yo no soy digno de desatarle las sandalias. San Juan Bautista da testimonio de Jesús y Jesús, nuestro Señor, devuelve ese testimonio y va a decir en el Evangelio según San Lucas, en el versículo 7, dice: no ha habido hombre más grande que San Juan Bautista. Jesús va a decir eso. ¿Por qué dice San Juan esto? En San Lucas 3:16. Los discípulos de Juan le preguntan a Juan, los discípulos de Juan le preguntan a Juan: mira, el que tú bautizaste está ahí, todos están siguiéndole, ¿y qué pasa? O sea, ¿a dónde nos vamos? Nos quedamos contigo, nos vamos con él. Y dice: bueno, vayan y pregúntenle. Juan le dice: vayan y pregúntenle a Jesús. Y ellos van y le preguntan a Jesús: bueno, Juan nos dice si eres tú el que había que venir o tenemos que esperar a otros. Y Jesús les dice: vayan y díganle a Juan Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los leprosos son sanados, los muertos son resucitados y una buena nueva ha llegado a ustedes. El Señor le está diciendo a los discípulos que Él es el que había que venir.
Está dando testimonio de lo que Él ha hecho. Y luego también en el Nuevo Testamento nos va a decir que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Ayer, hoy y siempre. Eso significa que sigue haciendo los mismos milagros. Así es que alégrese, mi hermano. Alégrese, porque al Señor a quien nosotros alabamos, el Señor a quien nosotros proclamamos y el Señor a quien nosotros vamos a presentar a los nuevos hermanos es el mismo. Repita conmigo: ayer, hoy y siempre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, démosle la gloria a Dios. Y vamos con alegría a dar ese testimonio. Vamos a preparar ese testimonio, vamos a escribirlo, porque su testimonio tiene poder. Repítale a la persona que está a su lado: tu historia, tu testimonio tiene poder, tiene poder. Tu testimonio tiene poder. Amén, gloria a Dios. Amén, mis queridos hermanos, damos un fuerte aplauso al Señor.